Hola, ¿qué tal? Y bienvenido una vez más a Tu Tiempo Gisela. Yo soy Carolina Maya y este podcast es creado para que nuestros amigos latinos nos cuenten cómo llevan su vida en los Países Bajos y el por qué decidieron venir a vivir aquí. El día de hoy tenemos una argentina, otra argentina. Ay, ando bien emocionada porque ya me están saliendo en cereales. Ah, no es cierto. Tenía mucho tiempo que no tenía una argentina, pero bueno. Ella es Andrea Lovera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ay, me costó mucho convencer a Andrea, pero agradezco que hayas venido el día de hoy. Un placer. Y que me hayas traído más argentinos. Espero que sigas mandando. Sí. Tenemos una larga lista de argentinos en Países Bajos. Perfecto. Entonces aquí vamos a estar para recibir. Hay muchas historias de vida para vos. Excelente. Ya tenemos lista. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Un poquito. Se te va a quitar, ya sabes. Un poquito. Este canal va subiendo, va como subiendo. Pólvora. Bueno, es que en las redes sociales ya es otra cosa, sí. No es de cuando empezamos hace 4 años, ya no es lo mismo. No. Bueno. Vamos a hacerle la pregunta del millón a Andrea. ¿Hace cuánto llegaste a los Países Bajos? En diciembre de este año va a ser 12 años que estoy en países. 12 años. Sí. Ya tienes bastantito, sí, ya eres de las... No, bueno, que tú te ves todavía bien joven, pero... No. Yo me refiero a que ya llevas mucho aquí. Sí, la verdad que sí, cuando uno no lo va contando, ¿no? Claro. Uno ahora me preguntas y digo, wow, 12 años. ¿Y está lista para darle hacia atrás? Sí. Sí, emocionada. Vamos a empezar. Vale, pues. ¿Por qué Países Bajos? Porque estando en Córdoba, conocí un chico que era de Mendoza. Ok. Argentino. Viví en Córdoba, nos conocimos, nos pusimos de novio, nos casamos. Y él trabajaba para una empresa holandesa que estaba radicada en Córdoba. Ok. O sea, él ya tenía como que contacto holandés, pero allá. Sí. Ok. Sí. Solo los dueños eran holandeses, pero la empresa estaba radicada en Córdoba, en Argentina, y bueno, tenían contacto con Holanda, Estados Unidos y demás. ¿Y a qué se dedicaba? Era programador en ese. Ok. No, ingenieros. Sí, los ingenieros. Entonces, él trabajaba en esa empresa. ¿Y qué pasó con esa empresa? Bueno, la empresa decidió cerrar sus oficinas en Córdoba y e invitó a varios de los que habían sido empleados de la empresa a venir a los Países Bajos. Entre ellos estaba mi marido, que llevábamos 1 año de casados. ¡Wow, Andrea! O sea, no estaba en tus planes. No estaba cerca. Yo siempre digo que, es más, nosotros cuando empezamos a salir y empezamos a conocernos, yo dije, uy, pero es de Mendoza. En Argentina las distancias... ¿Cuánto está Mendoza de Córdoba? Y 8 horas manejando. Entonces, decir, oh, no, es de otra provincia. ¿Y cómo se conocieron? Si él se quiere ir... en ese momento, el Tinder del momento era Facebook. Okay. En realidad fue por Facebook, amigos en común, solicitud de amistad. Y yo, ¿quién es? Bueno, aceptar. Empezamos a platicar. Él preguntó quién era yo, a sus compañeras de trabajo, que habían sido compañeras mías de la universidad. Ok. Y bueno, y así un día decidimos dar el siguiente paso, vernos, ir al cine, y ahí empezamos a salir, y después nos pusimos de novio, y después, 4 años después, nos casamos. O sea, ustedes sí llevaban una relación muy larga en Argentina y no había el plan de venirse para acá. No. Entonces, cuando le dicen a él...
cuando le ofrecen a él la posibilidad de venir a trabajar a Países Bajos, bueno, yo justo había dejado de trabajar, había estado preparando nuestra boda, y dije, bueno, ¿por qué no? Dije vamos un año y medio, vemos, nos damos la oportunidad de conocer otro país, otra cultura, de dar una vuelta por Europa. O sea, la idea era un año. Un año y medio, un año. Sí. Se me pegó el acento argentino. Ah, ¿viste? La idea era un año, fíjate. Sí, el plan estaba todo basado en venir por un año y medio. La empresa organizó todo por nosotros. Nosotros tuvimos que hacer un par de trámites en la Embajada de Países Bajos en Buenos Aires, pero la verdad que el resto, los gastos, todo corrió por cuenta de la empresa. Mudanza, todo. Mudanza, sí, viajás extra, equipaje extra, si traías, también lo pagaban. Y bueno, y así llegamos a Países Bajos, los tres, con mi hijo Tomás, que tenía 10 años. Chiquito. El cual también dijimos, bueno, está bueno que él conozca otra cosa, otra cultura, abrirle las puertas del mundo, saber que aprende inglés. Que aprende inglés. Bueno, era la idea porque solo iba a ser un año y medio. Un año y medio, un poco de holandés, por ahí le picaba el gusto por los idiomas. Y bueno, y así llegamos a Países Bajos. Y el tiempo fue pasando. Aquí nació mi segunda hija después de 2 años de estar aquí. Nació Ariana, que hoy tiene casi 10 años. El tiempo vuela. Bueno, y ese proceso de cambio, dijiste, tú que estabas haciendo en Argentina, dijiste que dejaste de trabajar en ese momento, pero antes de eso, ¿qué hacías? Bueno, yo estudié comunicación social, después empecé a trabajar como asistente contable en una empresa de... Sí, nada que ver. Nada que ver, ok, nada vale. que ver. ¿Pero te gustaban los números? Nunca me molestaron. Okay. Nunca. O sea, no es que sean mis favoritos, No, pero no somos enemigos. No eran mis favoritos, ni era lo mío. Pero bueno, me servía en ese momento y era de lo que había trabajo. Entonces dije, bueno. En ese momento la situación en Argentina no estaba tan mal. No estaba, o sea, fue después del 2001, el corralito, la situación de Argentina nunca fue, yo creo que ya hace muchos años que Argentina no tiene una situación económica estable. Hay demasiados altibajos, la precarización laboral es muy grande y cada vez sigue siendo más. Mucha gente que trabaja en negro, mucha gente que no llegas a fin de mes. La inflación es siempre va muy rápido y va en detrimento del salario. Los salarios nunca acompañan la velocidad del crecimiento de la inflación. Entonces era como, bueno, es lo que hay. Vamos por los números, vamos por la administración. ¿Qué necesitan? ¿Una administración contable? Sí, acá. Yo sí puedo. Yo hice un curso de 9 meses en Argentina y dije, sí, esto me lo puedo. Sí puedo, no soy enemiga de los números. No soy enemiga. Okay. Pero bueno, después la situación cambió. Cuando yo conocí a Claudio, él me dijo, ¿por qué no retomas tus estudios, terminás la licenciatura? Y mientras tanto, yo pago las cuentas. Ah, mira. Entonces... ¿Cómo no hay de esos? Hay pocos. Sí. Y bueno, entonces en ese momento dejé de trabajar, retomé mis estudios. Pero bueno, estábamos en ese momento también viviendo con mi mamá, Tomás, mi mamá, mi marido y yo. Éramos como muchos para una casa. Bueno, sí.
Entonces, bueno, hice un año más de la universidad y bueno, ahí salió esta posibilidad y bueno, dije, bueno, ¿por qué no tomarla? Ay, Andrea, bueno, dijeron 1 año y medio, ¿y por qué más? Porque el tiempo nos fue tomando por sorpresa. Okay. La verdad que en los primeros 2 años estuvimos muy abocados a la adaptación de mi hijo y de mi marido en su nuevo trabajo, en su nueva función, en su nueva... Todo lo que es software es muy dinámico, siempre tenés que estar aprendiendo cosas nuevas, lenguajes y bueno, para él fue en ese momento era una experiencia muy, muy, muy impactante. Y emocionante, me imagino, también. Sí. Pero bueno, siempre nos tuvimos el uno al otro, entonces no fue tan duro como otras personas que se vienen totalmente solas. Sí, claro. Había otro grupo de argentinos, la empresa que invitó muchas familias, éramos 10 familias argentinas y cordobesas que veníamos a Países Bajos. Entonces nuestra integración fue bastante paulatina. Siempre tuvimos nuestro refugio en el grupo de los argentinos que conocimos. O sea, tuvieron como quien dice su refugio, red de contención. Su red de contención. Sí, tal cual. Y bueno, en su momento yo busqué un colegio para mi hijo, un colegio de integración que había en ese momento y un club para jugar al vóley. También eras voleibolista. Voleibolista. ¿Así se dice? Sí. Ok. Yo creí que lo había inventado. No es cierto. Yo dije, ¿qué voy a hacer en los Países Bajos? Y bueno, dije, mientras tanto juego al vóley. Mi hijo en ese momento, bueno, estaba obligado a ir a la escuela porque acá la educación es obligatoria. Claro. Pero con la intención de volver a Argentina a los año y medio después, él, por un convenio con la embajada, él seguía haciendo el programa escolar de Argentina. Ok. Entonces estudiábamos por las tardes el programa argentino y rendía cada 3 meses toda la currícula del programa de educación de Argentina. Ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, matemática. Íbamos cada 3 meses a la embajada a hacer los exámenes. Ay, Dios. Los exámenes... y aparte lo holandés. Aparte, todo aparte iba lo que la integración de él, que demoró 9 meses hasta que ya lo mandaron a la escuela normal, digamos. Ay, pobre, 10 añitos. Sí, pero en ese entonces él tenía la idea de que si volvía, quería volver con su grupo, con sus amigos, en la misma clase. Y esta era la única forma de que cuando volviéramos, él fuera inscrito directamente en el curso que le correspondía y no un año antes, y que no perdiera el tiempo. Digamos, que este año que estábamos acá... que no fuera como que en el aire. Exacto, que no perdiera lo que tenía allá. Simplemente era como rendir un año libre y después volver. Sí. Bueno, esa era la idea. Esa era la idea. Entonces ustedes, no fue que lo decidieran de que, bueno, nos vamos a quedar aquí. O sea, fue como que se venció el tiempo. No, después del año y medio nos sentamos los 3. Ariana todavía no había nacido. Y tuvimos, bueno, la charla de decir, bueno, ¿y ahora? Ya cumplimos el año y medio. La evaluación de mi marido laboralmente es, no, me gusta, estoy contento. O sea, él sí se adaptó. Sí, le gustó el desafío de lo que le proponían laboralmente acá. Mi hijo dijo, a mí me encanta, a mí me gusta, ir en bici a la escuela es para mí algo totalmente nuevo, me encanta, yo me quiero quedar.
¿Y tú qué estabas haciendo? Bueno, yo en ese momento hacía en Coursera cursos de egiptología, estudiaba inglés, ayudaba a mi hijo a hacer el curso, la currícula argentina de estudio, le preparaba clases, le preparaba... Y bueno, y esa era... Como que te mantenía ocupada. Me mantenía ocupada e iba a jugar al vóley. ¿Y era suficiente? Y era suficiente. ¿Sí? ¿Sí lo sentías suficiente como para decir? No, es que en ese momento eso me llevaba bastante tiempo. Ok. Sí te mantenía ocupada. Sí, me mantenía ocupada. Pero era para ti suficiente, o sea, eso era lo que tú querías. Yo sentía que mi vida estaba en pausa. Hasta ese momento yo era, bueno, vamos a apoyar a mi marido en esto, apoyar a mi hijo en esto, pero bueno, o sea, una vez que decidimos quedarnos, ya dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo por mí, para mí? Claro. Y bueno, justo quedé embarazada, llegó Ariana, tuve que esperar un tiempo más para poder... O sea, estabas embarazada en Países Bajos, sí, con tu carrera profesional, o lo que tú sentías que era tu carrera pausada. ¿Y cómo fue tener a una bebé aquí en Países Bajos sin tu red de apoyo? Esa parte fue una época muy difícil para mí. Ajá. Antes de Ariana había tenido una pérdida, había tenido un aborto natural y costó recuperarse sin tu red de contención, sin tu familia. Sí. Pero bueno, gracias a Dios Ariana vino rápido después de eso. Después de la pérdida, entonces fue como... Bueno, una segunda oportunidad de ser madre. Claro. Ya había pasado 12 años de Tommy, entonces era como jugar de nuevo un nuevo rol que ya estaba como cerrando ahí. Y en otro país. Esa parte fue bastante dura, bastante difícil para mí, para mi marido. Me hizo mucha compañía, la verdad que... Fue un buen apoyo. Se sacó un 10. Sí. Ese clavo. Sí, le tocó, era... Sí, porque realmente no... Le tocó estar en la trinchera. Tenía diabetes gestacional, entonces todo era como... Y el miedo de haber tenido una pérdida hacía que no pudiera disfrutar plenamente de mi embarazo. Claro. Fue como... Bueno, un mes más, cada control era un miedo. Un miedo, está bien, está todo bien, bueno, podemos seguir. Y bueno. ¿Y el sistema holandés, el médico, cómo fue? Bueno, gracias a Dios estábamos en ese momento viviendo en Rotterdam, teníamos un médico que hablaba inglés. Okay. Pero bueno, después al momento del nacimiento y con la diabetes gestacional, todo lo que es Rotterdam, el hospital de Erasmus, es todo muy internacional, entonces es muy difícil que no encuentres a alguien que te hable en inglés. El tema es que mi inglés tampoco era muy fluido, entonces hacerme entender era complicado. Pero bueno, pones en manos de Dios y dejas que hagan lo que quieran conmigo. Hagan lo que quieran conmigo. Y así fue, hicieron lo que quisieron. Qué bárbaro. Bueno, estaba tu esposo contigo todo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, en ese momento todavía era época pre-corona, o sea, trabajaba full time en oficina, okay. No había trabajo desde casa, entonces sí me acompañaba cuando podía y en lo que sabía que yo no me iba a poder desenvolver, digamos. Pero bueno, los médicos, los controles, eso lo llevaba bien, lo llevaba bien. Hasta que, bueno,
Intentamos un parto natural, no se dio, tuvimos que ir, volver, gracias a Dios vivíamos muy cerca del hospital. Al final nació Ariana por cesárea, casi una semana después de... Cesárea. Es bien raro escuchar que alguien nace por cesárea aquí, en Países Bajos. Ay, porque cuando la latina quiere, la latina quiere. Claro. Cuando yo dije, no, yo ya estoy, que el balón, que el coso, ya está, quiero que me saques este niño. Quiero cesárea. Y no, que vamos a esperar. No. A mí no me esperas. Vos me sacas este niño. Diría yo la cordobeña, porque la latina no nos escucha mucho. No, sí. Y si no, viste, mi marido es muy tranquilo, pero no lo querrás ver enojado. No, a las personas que son pacíficas y que siempre están tranquilas, enojados, mejor no. No lo querrás ver enojado porque como él le habló a ese médico, yo me quedé así toda chiquitita. ¡Ay, ya salió mi león! Escúchalo. Y al otro día me estaban haciendo la cesárea y salió todo muy bien, gracias a Dios. Esa parte fue mucha suerte. Sí. Porque no es que tengo mis mejores recuerdos del hospital de Erasmus, es un hospital escuela. Okay. Entonces, y muy alineada a la cultura holandesa, no tenés un médico, no está tu médico. Está un interno. El médico que toca, la enfermera que toca, a las 2 horas tenés otra. Oh, ok. Yo pensé que un interno. O sea, cambian mucho Cambian mucho, hay mucha rotación, hay muchos estudiantes. No es que entra un enfermero, entra un estudiante, dos internos, uno de primer año, Y a ver, te sacan sangre. Te sacan sangre, sí. Puede probar él sacarte sangre y vos con tu... Sí, yo salía con los brazos morados porque no me conseguían encontrar las venas y no. Ay, no, bye. No es para mí eso. No, esa parte, por eso te digo, esa parte es como... ¿Qué? No. Fue muy difícil. Qué estrés. Fue muy difícil. Y que no me encontraba y salía con los 2 brazos así, todos moraditos, porque venía el estudiante 1, el estudiante 3, y hasta que venía alguien que sabía. O sea, ya de plano, ya la siguiente es como que no, al que sabe, por favor, sí, porque sí. A mí nunca me encuentran las venas y... Sí, ya llegó un punto que te tenías que poner en esa posición de decir, no, tráeme a alguien de neonatología porque tengo esta dificultad y no quiero irme con todos mis brazos morados. No quiero parecer al filetero. No. Por favor. Por favor. No, mira, qué bueno, qué impactante, qué choque cultural. Sí, eso definitivamente es un choque cultural. El sistema de salud es lo más... Yo creo que es una de las cosas que menos me gustan de los países y el clima. Aparte. El clima, que ahorita es verano. Ay, lindo. Estamos despidiendo. Que estamos despidiendo el verano desde hace como 1 semana y media. Se empezaron a caer las hojas. Sí, ya está. Es como que espérate, todavía te falta, septiembre, mediados. No, ya, ahorita de una vez. No, sí. Mira. Bueno, el sistema de salud y el clima, como dices. Bueno, hablando del sistema de salud, que dices que salió todo muy bien, gracias a Dios. Sí tienen buenos médicos, entonces, ya a la hora de estar en el estrés, como quien dice, al momento. A ver, tienen muy buena infraestructura, tienen muy buena tecnología. O sea, una persona en 2 sí te la acomodan en 1. Claro. Porque lo ponen en una máquina. No sé si en cuestiones humanas las personas están tan capacitadas como en nuestros países donde que ves la preocupación del doctor. Ves la preocupación del doctor y que no solo es la persona que sabe hacer, no solo esto, sabe hacer esto, un poco de esto, un poco de lo otro. Acá el que hace esto, el que le toca hacer eso, no soy yo. Yo llego hasta acá.
Okay. Son muy, las carreras, no sé, las carreras de medicina son muy, muy enfocadas, muy cuadradas. Muy cuadradas, sí. Y fíjate, yo creí que eran más como que, por ejemplo, que en el médico de cabecera te hacen ahí todo para las mujeres como lo que te haría un ginecólogo. Un papá Nicolau, por ejemplo, te lo hacen con el médico de cabecera, que lo tendría que hacer un ginecólogo. Claro. Pero, mira. Pero bueno, el médico de cabecera es como una figura bastante más amplia de lo que uno cree. Pero después en la práctica, en los hospitales, el que es enfermero es el que hace ¿cómo te puedo decir? El que pone el suero no es el mismo el que viene a darte la medicina o... Ah, ok. Tienen sus tareas bien específicas. Sí, tareas muy específicas. Ok. Muy específicas. Bueno, gracias a Dios saliste de ahí. Y salió Ariana. Salimos las dos enteritas. Bien, enteras. ¿Y cómo fue criar una niña chiquitita sin también, como dices, y tu red de apoyo? ¿Venía tu mamá? ¿Venía alguien? Mi mamá estuvo cuando Ariana nació. Justo le tocó irse 15 días después de que Ariana naciera. Ah, le tocó entonces, sí. Y ¿ese era el plan, que estuviera? Sí, la idea era que estuviera. Lo que pasa es que, bueno, teníamos una fecha anterior a la... Se estaba pasando de conexión, Ariana. Se estaba sintiendo muy cómoda. Ah, mira, aquí me está gustando, mamá. Yo creo que aquí me quedo. Ahí me quedo. Hay espacio suficiente, decía. Mira. Y entonces, bueno, sí, se dio que mi mamá se tenía que ir después de 15 días de que había nacido Ariana. Ok. Pero bueno, sí. Ya en el principio uno no sabe con lo que se va a enfrentar después. Ariana estaba en un principio criada como una nena argentina en una casa de argentinos donde se escuchaba solo español. Se veían dibujitos en español, se hablaba español. Y como la doctora Polo, que me encanta esa. Aquí se habla español, de la puerta para allá, lo que quieras. Lo que quieras. Pero bueno, claro, hasta que el día que le tocó salir de la puerta para allá. Sí. Empezó lo que se llama el Peuterspielsal, que empiezan a los 2 años y medio. Las personas que son holandesas, los niños van 2 veces por semana al Peuterspielsal. Es un programa de una guardería, pero no es obligatoria, pero es altamente recomendado. Para la socialización temprana del niño y demás. Pero para las personas que son extranjeras, son 4 veces por semana. Ah, ¿y de qué hora a qué hora? Eran 3 horas. No era demasiado. O sea, no puede ser como tipo guardería. No es la función. No es la función del Peuterspielsal. Y bueno, y ahí empezó Ariana a llegar a casa, a hablar en una lengua que nadie entendía, a decir palabras que nadie entendía. Porque todos hablaban español o inglés en su trabajo, como tu esposo, y tú pues español. Español. Y bueno, solo mi hijo decía, es que está hablando holandés. Es que el niño que ya... Ay, con qué esa tenía. ¿Cuánto llevaba ya el niño aquí? ¿Como unos 4 o 5 años? Sí, Tommy ya estaba empezando su middelbare school, su escuela secundaria. ¿Y ya su holandés era mejor? Sí, él ya estaba más... Es que cuando vienen chiquitos se adaptan más rápido. Sí. Mucho. Entonces mucho él fue el que rápido. les dijo, está hablando holandés. Despierten. Oye, ¿te imaginas? O sea, tú mandas a tu hija a la escuela y aquí en tu casa hablan solo español y es el idioma que se saben todos, y que llegue la chiquilla y hablando todo tu idioma. Fue literalmente así. Encima Ariana había, a los 2 años y medio ya estaba con sus primeras palabras en español. Y tuvo como, una vez que empezó el Peuterspielsal, tuvo como un periodo de introspección, dejó de hablar.
Okay. Empezó a hablar mucho menos, no se daba a entender cuando decía las cosas. Pensamos que podía tener algún tipo de retraso en el lenguaje. Nos dijeron, es normal en los chicos que están aprendiendo dos lenguas, idiomas, dos lenguas como maternas. Claro. Y bueno, y sí, fue así a los 4 años que empezó ya el grupo 1, ya más con una carga horaria más importante, porque ese año y medio es como de Peuterspiel, es sala de juegos y canciones, y bueno, pero ya el grupo 1 van de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ya es bastante. Ahí ya tiene que hablar. Claro, ahí ya era más, y fue como que salió todos los idiomas. Le salieron todos los idiomas juntos y ahí es cuando dije, ay, ¿y yo ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para comunicarme con ella? Porque en ese momento su idioma predominante fue el holandés. Claro, el que le interesó más, como quien dice, porque le daba socialización. Le daba más posibilidades de expresarse. Es como que yo siempre decía, si querés la versión corta, pregúntale en español, te va a responder corto. Porque si querés la versión larga, pregúntale en holandés y ahí ella se va a desplegar, a explayar, porque es como que lo sentía más, y hasta el día de hoy sigue siendo su lengua predominante. Claro, pero habla muy bien español. Habla muy bien español, pero sí, tiene acento, tiene errores gramaticales. Normal. Sí. Pero en casa sí se sigue hablando español, entonces. Sí, mira. No, pues ahora tienes 2 hijos bilingües. 2 hijos bilingües. Sí. Bueno, trilingües, porque ya hablan inglés también. Bueno, no sé cómo se diga, trilingües o políglotas. No, políglotas es cuando ya es después 4, cinco, ¿no? Después de 5 lenguas. Ah, ok. Después de 5 lenguas. Entonces. No, aprenden en la secundaria, sí aprenden inglés, francés, alemán. Ahora nosotros estuvimos de vacación en Francia y Ariana vino con una interés por aprender francés, así que mira. Bueno, está con Duolingo todos los días. Ya se le dio, ya tiene 10 añitos y mira, ya está interesada en otro idioma. Sí. Eso es lo que tiene Europa. Claro. Que acá en 2 horas estás en otro país, otra lengua, otra cultura, y bueno, y a los chicos les gusta. ¿Y a ti te gustó el idioma o cómo fue? ¿Empezaste o...? No, mi choque fue, ay, voy a tener que aprender esto, por Dios. Recién estaba con el inglés abriéndome camino. Ajá. ¿Estabas trabajando o seguías en casa no, todavía no. Niña? Okay. Todavía no. Como te digo, seguía haciendo cursitos de Coursera, egiptología, cosas de interés por las que nunca había, pero que aprendiendo a aprender, cursos de aprendizaje. Claro. Cosas que realmente me interesaban, pero nunca había tenido el tiempo para. Me encontré haciendo hobbies, scrapbook, álbumes de fotos, tarjetería. Matabas tiempo. Mataba tiempo. Pero bueno, Ariana me puso de nuevo bueno, entonces ahí empecé a estudiar holandés. Me sirvió muchísimo el curso que hacía, bueno, mientras ella tenía 2 años y medio que iba el Peuterspielsel, iba a un lugar que era para refugiados en ese momento y daban cursos gratis. Ah, mira. Entonces, es que antes sí había como una integración para el país. Hace más de 5 o 6 años, creo yo, que dejaron de hacer eso. Porque cuando yo llegué me comentaron que había una integración para extranjeros. Y a lo mejor por eso ahora se debe de que no hay tantos integrados. No, ¿Tú tuviste suerte entonces? Yo creo que los programas están, lo que pasa es que no están tan masificados, digamos. No están tan promocionados. Okay. Los programas están. Yo hace poco encontré un colega que es chileno y que también quería empezar a aprender el idioma y dije, anda acá.
y encontró. Ah, mira. Laura también encontró en la misma escuela y son cursos gratis. Tenés la posibilidad de hacerlo online, de hacerlos. O sea, sí hay que buscar. Sí hay. Lo que pasa es que cuando llegas y no sabes a dónde buscarlo, no los encontrás. Claro. Yo siempre estuve metida, en la biblioteca, los programas en la biblioteca. Había un programa que se llamaba Tal Café. Ajá. Básicamente ibas, te servían un café y te sentabas en una mesa con 4 personas, proponían un tema, daban un vocabulario e intentabas hablar. Ahí, chapotear. Por lo general siempre había un Freiwilliger, un voluntario, que es el que guiaba la conversación. Y bueno, todos eran siempre temas de la vida cotidiana. Esos fueron mis primeros pasos con el holandés, con el idioma, sí. Después empecé este curso en el Vluchtelingenwerk, en Vluchteling, en Vlaardingen, ya, donde es más estructural. Ya tenías un libro, ya seguías un programa, gramática, ya te veías, empezabas a ver las reglas gramaticales. Ya te empezaba a caer gordo el idioma. Ya me empezaba el... yo, ay, Dios. Pero bueno, lo fuimos también, fue bastante paulatino. Nunca me sentí presionada a hablarlo. Sí, claramente sentís ya hace 5 años que estás acá y no lo hablas. ¿Y a ti qué te importa? Bien mala. Pero nunca me sentí afectada por eso. No, mi camino, mis zapatos. Claro, querido. Cada quien tiene su ritmo. Su ritmo, y su tiempo, necesidad también. Y su necesidad. La necesidad es la que te lleva a aprender el idioma. La verdad que yo hasta los primeros años que nosotros vivimos en Rotterdam, nadie te hablaba en holandés. Claro. Vos ibas a comprar, todo el mundo te hablaba directamente en inglés. Entonces no sentía la necesidad. A mí la necesidad fue cuando me mudé a Vlaardingen, ya una ciudad más pequeña, donde tenés vecinos o donde tenés vecinos holandeses. De huesito colorado. Claro, y cuando llegó mi hija y me dijo Goedemorgen, yo dije, ay Dios. Bueno, ahora sí le vamos a meter. Ahora sí toca. Sí, toca. Ay Dios. Y tocó. Pero tampoco podía. O sea, Ariana, al estar mi marido trabajando todo el día, full time, yo iba a los cursitos que mientras Ariana estaba en el Peuterspielsado, entonces eran 3 horas. Sí. No tenía mucho tiempo. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos hasta que después sí hice un curso intensivo en Delft, en la Universidad de Delft, que me ayudó mucho a hablar. Si bien era intensivo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, ahí ya era cuando ya la niña estaba más grande, me imagino. Claro, ya ahí Ariana ya estaba en el horario de escuelita. De escuela. Ya tenía más de 4 años. Ah, mira. Y ahí sí ya se te soltó la lengua. Ahí ya me animé a hablar, porque creo que el problema que tenemos los extranjeros es que buscamos la perfección o el saber todo de una lengua, y en realidad la lengua la vas mientras la vas usando, la vas mejorando. Las reglas gramaticales vos las podés aprender, pero si no las usás, no las retenés. Claro. No las retenés. Y ese curso me ayudó mucho a eso, porque básicamente vos tenías que ir con la lección estudiada. Eran 2 lecciones por día, una en la mañana, una en la tarde, pero la lección iba estudiada. O sea, las 4 horas que te pasabas ahí eran para hablar sobre la lección. Entonces, y ese es el último paso, ese es como el paso más difícil. Uno puede escuchar, puede entender, uno puede escribir porque tenés la posibilidad de jugar con la regla gramatical y decir, esto va. Pero al momento de hablar, la dinámica de la comunicación y ya es otra. Ahí fluía.
Y ahí empezó a fluir. Claro. Sí. Sigue siendo bastante bajo, sigue siendo bastante imperfecto. Básico. Pero te ayuda. Pero me ayuda y me puedo defender, digamos. Claro. Puedo decir lo que quiero decir, por ahí no como lo quisiera decir o como lo debería decir. Lo importante pero, es que te entiendan. Sí, si el otro le pone un poquito de voluntad, sale. Que sí hay gente que sí la aprende, que dice, ay, mira, ya te entendí lo que quieres decir. También encontrarse con la gente correcta, claro, ¿no? Porque luego hay unos que dicen, te entiendo, pero voy a hacer como que no. Sí, o te entiendo, pero mejor háblame en inglés, o te lo digo en inglés. También. Eso me pasó, que empecé a decir, bueno, no, ¿sabes qué? No hablo inglés. No hablo inglés. Así que... O español o holandés. O español o holandés. Inténtalo tú. ¿En cuál nos comunicamos mejor? ¿Qué quieres? Es que apenas así. Y esa fue la forma que pude empezar a practicar, porque si no, todos me cambiaban al inglés automáticamente. Y yo digo, ¿y cuándo voy a practicar el holandés entonces? Entonces, no, yo no hablo inglés. Y bueno, y este es el día de hoy que el inglés lo tengo totalmente ido. Me acuerdo palabras, lo entiendo, pero no lo puedo hablar. Es que ya ahora necesitas mejor tu holandés, entonces lo ocupas más. Es que también sí. Te enfocaste en eso. Me enfoqué en el holandés. ¿Y el trabajo empezaste luego después de que Ariana ya empezó a crecer? Después de los 4 años empecé a aprender el idioma. Tenía una amiga argentina que había conocido en mi primer club de vóley cuando llegué. Ajá. Y ella abrió un salón de masaje y me dijo, necesito gente. Vos sos armadora, vos jugás al vóley, tenés buenas manos, así que a vos esto te va a salir. ¿Qué aprendes? Muy bien, a ti te sale. Esto te va a salir. Yo te voy a enseñar cómo es la dinámica de dar un masaje, cuáles son los puntos, cuáles son los nombres de los músculos y bla, 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 que es un vocabulario que no aprendes en un curso de holandés. Músculos, claro. Direcciones, articulaciones. Sí, claro. Y creo que los holandeses tampoco aprenden eso normalmente, porque de biología no saben mucho, pero bueno. Y entonces ahí empezaste, fue tu primer trabajo. Fue mi primer trabajo, no tenía que hablar mucho con los clientes, eso me aliviaba, era más bien... Relajación. Y de escuchar. Bueno. La verdad que en el masaje la gente se relaja y suelta muchas cosas, habla mucho y mira, se relaja mucho. Sí. Algunos sí, otros no. Ajá. Algunos simplemente, ya después con el tiempo, estuve trabajando 2 años y pico en el salón de masaje. Y empezás a simplemente percibir las tensiones, las personas que vienen por primera vez, que no saben con qué se van a encontrar. Esa fue mi experiencia en Vitao. Ok. ¿Y ahí? Y de ahí, una vez que ya tenía la lengua media manejada, me lesioné jugando al vóley. Ya estaba jugando en ese momento, ya me había mudado a Vlaardingen, ya estaba jugando en Vlaardingen, donde conocí a Laura. A la Argentina del podcast anterior. Ajá. Y me lesioné mi dedo, entonces tuve que parar con los masajes, recuperarme y entonces empezó de nuevo la gran pregunta del millón, ¿qué hago ahora? Claro, ya no podías usar esa mano. No podía usar esa mano por ese momento, la recuperación del pequeño tendón demora bastante. Entonces hice un curso, dije, mira, tengo experiencia en esto. Hice un curso en holandés de Financieel Administratief Medewerker. Ok. De 9 meses. Mira. De 9 meses y en cuantito me recibí, empecé a buscar trabajo
acerca de eso. O sea, ¿te sirvió lo de los números en Argentina? Me sirvió porque la verdad que acá pensar en hacer algo de comunicación no lo veía. No, claro. Tendrías que tener un nivel de holandés muy alto. Sí. Muy alto y no, la verdad que ya estaba en otra época de mi vida en la que, bueno, necesitaba empezar a trabajar y empezar a enfocarme ¿En ti? En mí. Claro. Los niños crecen los y ahora niños ¿qué ya hago? ya iban solos, cada uno en sus cosas y bueno, empecé a trabajar como Financial Administrative Medewerker. Tuve suerte, la verdad que no fue una búsqueda que... Muy larga. Muy larga o muy... Entré en una empresa de importación y exportación de... Ahí, saludos al jefecito. Saludos. Donde conocí a... Ahí donde nos conocimos. ¿Qué creían? Y bueno, ya hace dos años que trabajo ahí. Y bueno, en el tiempo que estos 2 años que he estado trabajando ahí, aproveché, hice un cursito de liquidación de sueldos que sería en Argentina. Ok. Una administratie, que lo acabo de terminar. Acaba de terminar. Geslacht. Geslacht. Oh, excelente. Y llegamos al día de hoy. Y ahí vamos. Pues justo cuando se nos está acabando el tiempo. ¡Ay! Pero antes, no, espérate. Antes de que nos vayamos, ya nos dijiste el choque cultural que tuviste con lo que sea de lo médico y todo eso. ¿Tienes otra anécdota o algo con holandeses que te haya pasado que digas tú, esto? Sí, yo mucho, incluso en los cursos de idioma que haces, aprendes que los holandeses son muy directos. Ajá. Y la verdad que a mí la experiencia no es que me ha demostrado, no lo contrario, pero sí que tienen una forma muy rara de decir las cosas. Ajá. Más que directos son medios bruscos. Sí. Tal cual. Pero no los he notado directos al decir. O sea, no tienen tacto para decir la empatía. O al momento de decir las cosas es como lo largo como me salga. No todos, pero muchos. No todos. Sí, pero muchos sí, es verdad. Coincido en eso. Ese fue como un choque que vos lees en los libros, sí, que los holandeses son muy directos. Así. Hasta te lo dicen en la integración, sí, sí. Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Ajá. ¿Hiciste integración? Sí, hice integración. ¿Pero por qué si tú venías con tu marido? No estaba obligada a hacer la integración, pero fue así. Mi hijo terminaba la secundaria con 17 años y él solo tenía pasaporte argentino. Entonces, no tenía muy claro cómo iba a ser el tema de los estudios superiores. Ah, claro. Que acá es carísimo para los extranjeros. No sabía cómo era siendo residente. Si tenía algún beneficio, o tenía que pagar como extranjero, o como holandés, o como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ajá. Y la diferencia era muy grande, entonces decidí naturalizar. Claro. Hacer los exámenes de integración y sacar el pasaporte holandés. Porque uno de los dos tenía que tener el pasaporte holandés para dar. Uno de los dos, sí. Y se lo di a mis hijos justo antes que cumpliera 18 años. Entonces ya con eso hice que pudiera seguir sus estudios superiores como holandés y pagar tarifa en la facultad de holandés. Ay, mira, súper bien. No, mira, has hecho mucho por tu familia, Andrea. Sí. De verdad que sí. Mis respetos. Yo a Andrea la quiero mucho. Es una muy buena amiga y sí me pongo un poco emocionada. Pero ha sido un gran apoyo también para mí. Y estoy muy agradecida de que hayas venido. Se nos fue muy rápido el tiempo. Sí.
Y como siempre, porque fue nuestra pausa. Nuestra pausa, precisamente. Nuestra pausa de trabajo siempre se nos va muy rápido porque hablamos y hablamos, pero esta ocasión quería compartirles a ustedes la historia de Andrea y gracias por haber venido. Gracias a vos. ¿Fue Gesellag? Gesellag. ¿Te sentiste nerviosota todo el tiempo o se te olvidó que estabas? No, ya después lo que pasa es que cuando empezás a hablar de 12 años de atrás para adelante es como que hay todo un ida y vuelta. Claro. Pero bueno, es bonito recordar y ver todo lo que has hecho. Sí, cuando uno dice, sí, no, y en realidad sí, hice mucho por mi familia, hago mucho por mis amigos, que son muy pocos, pero son muy buenos. Sí. Son las personas que considero amigas, son muy pocas realmente, pero son muy buenas. Y mi familia hizo mucho por mí, claro. Y mis amigos también hacen mucho por mí. Uh-huh. Son la familia que uno elige acá, claro. Y que no tiene. Uh-huh. Entonces, mis respetos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Andrea. Me despido del público. Bueno, muchas gracias por haber estado en nuestro tiempo Gesellag. Yo soy Carolina Maya y espero contar contigo en la próxima.